Damos la bienvenida, estamos en vivo desde La Paz, Bolivia, para el mundo, con esta cátedra binacional entre Argentina y Bolivia. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el primer webinar correspondiente a la Cátedra Binacional Argentina-Bolivia entre la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Mayor de San Andrés, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el CIDES-UNSA y la Oficina de Relaciones Internacionales. Tenemos como inicio las palabras de inauguración del doctor Pablo Jakowski, secretario de Investigación y Desarrollo de UNTREF. Por favor, doctor. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bien. Estimados participantes de este primer webinar, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Nacional de 3 de Febrero. En mi carácter de secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, me es muy grato darles la bienvenida, en nombre de nuestra universidad, a este primer webinar. La Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, asigna particular importancia al establecimiento de estrechos vínculos de trabajo con otras universidades, particularmente las del Cono Sur de América Latina. En particular, la Secretaría de Investigación y Desarrollo a mi cargo apoya y fomenta los vínculos científicos y tecnológicos, tanto en las áreas de ciencias exactas y naturales, de la salud y de la ingeniería, como la de las ciencias sociales y humanidades, y muy especialmente los vínculos interdisciplinarios. Vivimos en un mundo complejo en el cual todas las áreas de la ciencia y de la tecnología terminan fuertemente relacionadas. Un ejemplo de ello, desgraciadamente, es esta tremenda pandemia originada por el coronavirus, debido a la cual se ha visto la importancia de investigaciones en medicina y farmacología sobre eventuales vacunas, en epidemiología sobre contagios y reducción o supresión de los mismos, en ciencias políticas sobre políticas de distanciamiento social, cuarentena y otras, en sociología sobre cómo responden las sociedades a este desafío, en psicología sobre cómo soportar individual o familiarmente esta situación de tensión, en medios de comunicación sobre cómo transmitir información verídica sobre la pandemia sin asusar el miedo, etcétera, etcétera. La Cátedra Binacional Argentina-Bolivia entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Nacional de 3 de Febrero surgió a partir de los vínculos establecidos hace años entre ambas universidades, consistentes en sucesivas reuniones de trabajo entre colegas de la Universidad Mayor de San Andrés y nuestra universidad. Incluyó la visita del profesor Cesarini y el licenciado Peralta a La Paz el año pasado y del acuerdo muy completo de cooperación que fue oportunamente firmado por ambas instituciones. A lo largo de este tiempo, nuestros académicos han participado en seminarios y reuniones de trabajo en vuestra universidad, así como colegas de la Universidad Mayor de San Andrés han visitado la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También en sucesivas reuniones, académicos de ambas instituciones intercambiaron ideas sobre temas de mutuo interés, tales como problemas globales, integración regional, migraciones, educación e interculturalidad. El presente webinar es fruto de todos estos encuentros y trabajos comunes. Mediante este tipo de actividades, nuestra universidad, pública y abierta, reafirma sus objetivos sobre internacionalización con el fin de lograr una mejor educación para nuestros jóvenes, alentar la participación de docentes e investigadores en un marco de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y sentar las bases para un diálogo común a partir de diferentes perspectivas. Por todo lo antedicho, nos alegramos ante la creación de la Cátedra Binacional Argentina-Bolivia y la realización de estos 4 webinares. Ambos son demostración de que acompañamos intenciones y deseos con hechos concretos, resultados de un esfuerzo común. Pese a que lamentamos que el estilo de estos seminarios sea webinar, debido, por supuesto, a la pandemia que ya se mencionó al principio de esta breve exposición, su realización indica que estamos ambas universidades dispuestas a seguir adelante con los proyectos comunes
y a superar las dificultades existentes con toda decisión e entusiasmo. Este primer webinar sobre un mundo en transformación, perspectivas de presente, estará a cargo de los calificadísimos profesores doctores Alfredo Seoane, de la Universidad Mayor de San Andrés, y Carlos Moneta, de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. No tengo dudas del éxito de estos 4 webinares y me complace despedirme con una sentida felicitación por el esfuerzo realizado y por el que, sin ninguna duda, van a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Yacovskis. Y a continuación tenemos las palabras de circunstancia del doctor Diego Murillo, decano en ejercicio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor Murillo, un cordial saludo a todas las personas que hoy nos ven, nos escuchan. Como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, me siento honrado de compartir este espacio virtual con este contexto que nos da esta alianza estratégica entre la Universidad 3 de Febrero y la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos denominado a este espacio Cátedra Binacional y obedece a las políticas de internacionalización de ambas universidades. Hoy vemos, y es con este grato motivo, poder integrarnos a través de esta cátedra que justamente tiene como objetivo ir desarrollando este diálogo, este encuentro sobre la dinámica internacional a partir de las perspectivas que nos ofrecen y nos van a ofrecer nuestros invitados, no solamente hoy, sino las siguientes 4 sesiones de webinar. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, yo deseo agradecer el gran trabajo realizado, primero por el equipo de la Universidad 3 de Febrero, a la cabeza del doctor Carlos Moneta, las personas que hoy nos acompañan, la doctora Marta Pini, el doctor Pablo Yacovskis, y también de parte de la Universidad Mayor de San Andrés, a Alfredo Seoane, del CIDES UMSA, y por supuesto el gran trabajo que viene realizando la doctora Nelly Valdá desde que asumió ya hace mucho tiempo atrás como directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Mayor de San Andrés. La pandemia que hoy vivimos nos hace reflexionar sobre cómo nosotros tenemos que ir encarando este desafío. La pandemia nos ha mostrado que nuestra acción se encuentra muy localizada y a veces falta de perspectiva a nivel internacional y la dinámica internacional que se presenta. Por ello es que es necesario crear los cimientos de lo que en el futuro tendría que constituirse en procesos de gobernanza mundial. Lo que hoy hacemos a partir de este espacio, que es un espacio de integración, es integrarnos primero en el conocimiento, en el pensamiento, porque solamente vislumbrando una visión de lo que está aconteciendo en esta dinámica tan veloz que a veces nos deja con poca capacidad de respuesta, se debe justamente a esta falta de espacios de integración. Tenemos que unirnos más, tenemos que unir el conocimiento, como decía Edgar Morán, y eso requiere de una perspectiva interdisciplinaria, pero también intercultural. Estos son los desafíos que hoy se presentan a ambas universidades. Muchísimas gracias a la Universidad 3 de Febrero y muchísimas gracias también a la Universidad Mayor de San Andrés, que hoy permiten desarrollar este espacio y, por supuesto, desde este espacio vinculado a las relaciones internacionales, a la política internacional, vamos a ir creando, por supuesto, una nueva visión de los acontecimientos que hoy se presentan. El día de hoy vamos justamente a ver esas perspectivas de cómo se presenta hoy este mundo en transformación y cuáles podrían ser las posibilidades en lo que se refiere en un futuro a mediano plazo, y por supuesto lo ideal sería de gran alcance. Deseo agradecer bueno, hoy tenemos a 2 figuras de reconocido prestigio, al doctor Carlos Moneta. Muchas gracias por
por estar acá, y también al doctor Alfredo Sewane, que hoy vamos a compartir esta visión de ambos para desarrollar este diálogo interdisciplinario e intercultural. Muchísimas gracias y mi agradecimiento y bienvenida a todos los que hoy nos ven y nos escuchan. Feliz jornada. Muchas gracias, doctor Murillo. A continuación voy a presentar un breve esbozo de las biografías académicas tanto del doctor Alfredo Sewane como del doctor Carlos Moneta. El doctor Carlos Moneta es un experto en economía y ciencias políticas, es doctor en relaciones internacionales y en ciencias sociales, ha sido secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y actualmente es uno de los expertos regionales más reconocidos sobre el tema Asia-Pacífico. Entonces, va a ser para nosotros de verdad un gusto contar con él en breves minutos, y antes de eso voy a dar unas pinceladas a lo que sería el perfil académico del doctor Alfredo Sewane, que es doctor en Ciencias del Desarrollo por el CIDES UNSA y ha hecho un postdoctorado en la Universidad de Oviedo, en España. Tiene entre sus líneas de investigación el comercio exterior y procesos de integración, geopolíticas regionales y sistema mundial, productividad, competitividad y formación de recursos humanos. Y trabaja fundamentalmente en el área de docencia en economía internacional, integración, sistema mundial, macroeconomía, política económica, desarrollo económico regional, entre otros. Es autor de numerosas publicaciones. La última ha sido en su calidad de coordinador de la revista Umbrales número 37, con el sugestivo tema La crisis del COVID-19, consecuencias en Bolivia y el mundo. Con estas breves líneas sobre los perfiles académicos de ambos referentes en economía e integración regional, doy paso a la presentación del doctor Carlos Moneta, no sin antes saludarlo con el respeto que merece y reconociendo su indudable liderazgo en estos temas. Doctor Moneta, por favor. Muchísimas gracias, doctora Balda. En primer lugar, mi agradecimiento por la oportunidad que me dan de coparticipar con ustedes en este evento tan importante y piedra fundacional, espero, de muchos otros. En primer lugar, decido entonces saludar al doctor Cedillo, al doctor Sewane, a usted, a todos los integrantes que están participando por parte de la Universidad Mayor de San Andrés y, por supuesto, a mis queridos colegas, don Pablo Chakowski y Marta Pini. Bien, el tema que he elegido y tiene un título tal vez que resulte extraño, fue Lo que vendrá, el mundo post-pandemia, un dinámico mecano para... Existen muchos intentos de caracterización del orden internacional. Se lo ha calificado multipolar, policéntrico, polar, unipolar, apolar, etcétera, etcétera. En esencia, gira nuestra pregunta sobre la permanencia o la declinación, sobre la nueva configuración de pautas del orden mundial y de cuáles son sus actores y procesos directrices. Es en este sentido que, teniendo en cuenta el impacto y la incidencia del coronavirus, voy a tratar de ver de qué manera puede incidir sobre las pautas de configuración, actores y procesos en una nueva etapa del sistema internacional. Obviamente, quiero hacer una aclaración inicial muy importante. Nosotros estamos en pleno proceso de coronavirus y es muy difícil, salvo la bola de cristal, tener alguna especulación seria sobre algo que está en proceso y aún no ha terminado y que realmente tiene un fin todavía difícil de determinar. No obstante, sí, esta tarea puede hacerse, la de especular, la de presentar unas primeras hipótesis. Estas van a ser ideas que deben ser adecuadamente luego elaboradas con toda su consistencia y pertinencia en el futuro.
Entonces, en este carácter voy a desarrollar el tema. ¿Y cuándo estamos desarrollando este tema? En un mundo que un poco tristemente denominé mundo virus. Hay otros tipos de virus en el mundo funcionando, que no son precisamente de carácter biológico, y en un contexto caracterizado por una explosión de conocimientos, la sobreinformación, la mayor velocidad de cambio, cada vez más exponencial, y obviamente un mayor número de actores, con multiplicación de roles y distinta configuración de identidades. Esto nos lleva a que estamos enfrentando cada vez escenarios de mayor incertidumbre e inteligibilidad. Hay estudios en el sistema internacional que en los compartimientos, digamos, de estudios sociales, que han tratado de medir, muy difícil, pero por lo menos dar una idea de aproximación, si no tenemos una brecha importante en nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de acción frente a los avances tecnológicos, a los avances del conocimiento, y de qué manera podemos conceptualmente incorporar el cambio. Los números que dan son preocupantes. Se estiman en 20 a 30 años esta brecha entre lo que está sucediendo y nuestra capacidad de una respuesta adecuada a esos hechos. En cuanto al sistema internacional transnacional, cambios o mutaciones. Yo quería referirme muy brevemente a las visiones prevalecientes, que podríamos calificar muy esquemáticamente en dos posiciones polares. En el fondo, aquellos que piensan que en el fondo todo sigue igual, que el sistema no va a tener ningún cambio significativo y que podremos seguir tras pandemia en condiciones prácticamente iguales a las anteriores. En el otro extremo, obviamente, están aquellos que piensan que todo ha cambiado, que a partir de acá vamos a tener una mutación o una transformación del sistema internacional. Y, por supuesto, una amplia constelación de posiciones intermedias. Podríamos resumirlas sin poder, obviamente, identificarlas. En el fondo, han surgido cambios que modifican la situación original. ¿Cuánto, cómo y dónde? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Para ello, he acudido a los escenarios que nos ofrece la prospectiva. Básicamente, dos tipos de escenarios. Los futuribles, que son escenarios, como pueden ustedes ver en la pantalla, posibles, no probables porque están elaborados, tienen raíces en elementos determinantes del pasado, que se confrontan con los proyectos, con las situaciones de los actores en este momento, en el momento de nuestro análisis. Y los futurables, esos son más de carácter cualitativo, y son aquellos escenarios que construimos en base a una confusión social de nuestros deseos y nuestra idealización, lo que querríamos que sucediera. A partir de estos elementos voy a hacer una serie de comentarios muy rápidos que no están apoyados en las filminas. Las filminas que van a ver posteriormente, sacando un par de ellas, son para mostrar los elementos, las piezas para armar del sistema internacional en el futuro. He tratado, y tengo muy pocos minutos, de entonces mostrar diferentes dimensiones, actores, procesos que tenemos que tener en cuenta. Es imposible tratarlos, apenas casi mencionarlos. En principio, una reflexión, no puedo elaborar sobre ello, pero me parece importante, que surge ya del sistema, de lo que hemos visto en el sistema. Por lo pronto, tres elementos me parece que son variables fundamentales para ver qué está sucediendo en términos de efectividad o no de soluciones con el COVID-19. La conducta de los líderes, su gestión, la conducta social y los medios a disposición. La combinación distinta de estos tres elementos les permite ubicar todos los casos que hay en el mundo. Vamos a ver aquellos que tuvieron una reacción rápida
y muy efectiva. Se combinaron positivamente medios, liderazgo y conducción y conducta social adecuada. Y luego vamos a ver otros distintos, no puedo elaborar sobre ello, distintas situaciones donde no tenemos esa, digamos, situación de perfección. En cuanto a el tema económico, la evolución en el marco económico y la evolución en el marco social. Empecemos por la parte económica. Evidentemente, todos sabemos, se produjo una enorme caída del comercio. Esto, tengo los datos acá, no podemos elaborar mucho, pero Estados Unidos, el orden del 17-18%, pero va a tener una rápida recuperación, la Unión Europea del 20%, Asia en conjunto del 6%, China entre 6 y 7%, pero ya está en plena recuperación. Y en este contexto de caída del comercio, el 80% del comercio, como ustedes saben, está integrado, articulado a través de las cadenas internacionales de valor. Y 80% eran productos manufactureros, porque ahora aparecen con gran velocidad, y antes, el proceso se inicia antes de, obviamente, el coronavirus, los servicios, y ahora toman un enorme empuje los servicios digitales. Digital es la dimensión que va a aparecer una y otra vez. Se adoptan fuertes medidas financieras para resolver esto. Tampoco podemos elaborar, simplemente vale decir que si suman la liquidez financiera que van a aportar entre Estados Unidos y la Unión Europea, va a ser 4 veces la que se aplicó aproximadamente en el caso del 2008, la crisis financiera de 2008. A través de Banco Central. Solamente para nombrar Europa, con su plan anual de presupuesto al 2027, más un fondo especial que han creado, estamos hablando de 1.750 millones de dólares. Pero esto obviamente favorece en particular a los grandes actores, a los actores más desarrollados. No es lo mismo la situación del resto del mundo, y eso quiero dejarlo marcado. Por último, sobre este punto, ¿qué implica la revolución que implica el coronavirus? El coronavirus, ¿qué ha significado? La necesidad de trabajar de manera digital, el teletrabajo. Y el teletrabajo, y sobre todo para los países en desarrollo, ha sido un abrupto, digamos, aterrizaje en el mundo digital. Procesos que estaban muy retrasados en términos de otros centros, hoy se están convirtiendo en materia común en nuestros países. Eso y el comercio de Internet, que también ya tenía una participación de alrededor del 30% y que está creciendo enormemente. Y esto nos lleva a identificar ya 2 grandes actores en este camino. Primero, como dimensión, repito, el avance científico y tecnológico en la parte digital. Y allí, 2 grandes actores. Aquellas grandes corporaciones que operacionalizan ese enorme flujo de comercio. Ahí estamos hablando de Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, Alibaba en China, y hay 5 o 6 más a nivel mundial. En América Latina tenemos Argentina, una de las pocas cosas que podemos mostrar ahora es el Mercado Libre, y también hay una en México y una en Brasil. Y la otra son las empresas digitales, que vamos a verlas en una filmina, y que reúnen hoy millones y millones de participantes en sus distintas instancias, y que tienen motores de búsqueda y los algoritmos que permiten entonces, digamos, lo estamos viendo ya en la parte de consumo mundial, tener una enorme influencia sobre las conductas sociales. Y creo que esa incidencia de ninguna manera se limita al aspecto económico, el aspecto comercial. En suma, unas primeras sugerencias que tengo a futuro: obviamente se va a tener que llevar a cabo una reorganización de las economías que se adapte a las nuevas situaciones, y fundamentalmente, en cuanto nos corresponde, porque quiero bajar en lo posible a decir algo sobre América Latina, el incremento de las asimetrías en el crecimiento económico, en el desarrollo y en la capacidad de acción internacional entre distintas regiones.
en este caso, con una constante superación y mayor potencia, el caso de Asia-Pacífico, y lamentablemente no en la misma situación, muy distinta de ella, América Latina. En cuanto a la incidencia de la pandemia en la evolución de la política social, política y social, es muy variada. Voy a dar solamente algunos elementos. Evidentemente hay una mayor insatisfacción y resistencia social, y esto se dará según la calidad justamente de la respuesta gubernamental a la crisis, es decir, la gestión que ha hecho cada gobierno, etc. Y el impacto negativo que variará según los casos, según los costos económicos, según los costos sociales, según los perjuicios que se producen. Hay un incremento del papel político de las redes y nuevos movimientos y organizaciones sociales, tanto en el plano nacional como global. Va a haber una mayor demanda y resultados variables en pos de una participación más directa en los sistemas de gobernabilidad, tanto nacional como global. Esta es mi estimación. Otro factor sería la expansión de las tendencias antiglobalización y a favor del cambio climático. Estas últimas, más bien, por otro factor que veremos en las minas, que son la generación Z y las millennials, plenamente inclinadas, por suerte, en favor de un control del cambio climático. Otro elemento a citar sería el profundo impacto social por cambios en la estructura y distribución del empleo. Eso ya lo hemos tocado recién. Este es un elemento vital porque tiene un impacto social tremendo. Esto va a modificar, obviamente, según los sectores, las condiciones y va a crear unas situaciones sociales, por lo menos en las primeras fases, en las próximas décadas, muy difíciles en cuanto a la adaptación, la reconfiguración de empleos, de nuevos empleos, y a la adaptación de quienes van a tener que llevarlos a cabo. Temo que puede haber respuestas potenciales de reafirmación de la autoridad pública y de seguridad ante esa mayor insatisfacción y resistencia social que planteé previamente. También observo mayor utilización de sistemas digitales, no solo con fines comerciales, sino de seguridad. Esto varía, obviamente, según los países, pero creo que puede tener una generalización en el futuro. Por último, entro en lo que me interesa más, por lo menos citarlo, que es el plano internacional. Como todos sabemos, hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y la República Popular China. Este escenario de conflicto puede llevar en el futuro a distintas soluciones, de algunas mucho más, algunas pueden ser unas soluciones intermedias para ganar tiempo a ambas partes, ya eso se ha dado en el pasado y puede seguir en el futuro. Puede llegar inclusive a una bi-asociación a nivel mundial, o puede haber predominio de uno u otro, por uno u otro medio. Lo que me importa acá marcar esto es que si tomamos a ambos actores y los colocamos teóricamente en la calidad de hegemón, un hegemón debe cumplir ciertas tareas, tiene una responsabilidad y que le permite funcionalmente actuar como hegemón. ¿Qué quiere decir con esto? Un orden internacional hegemónico, ya fuera el orden occidental liberal de Estados Unidos en declinación, o el sueño chino, el sueño mundial del premier Xi Jinping, ambos tendrían que cumplir con el concepto de orden y unidad. Ambos tendrían que ser capaces de proveer bienes públicos, seguridad, comercio libre, protección de quienes están acogiéndose o aceptan su régimen, etcétera, etcétera. Veo una creciente dificultad, esto habría que elaborarlo mucho, en el orden que viene, de que puedan cumplir cualquiera de ellos esta condición. Creo que ninguno de los dos estaría en condiciones plenas de hacerlo y por lo tanto apuesto a un orden multipolar en el futuro. Paso ahora entonces a las filminas. La primera, he tratado de resumir no todos los elementos de las
diferentes dimensiones que he planteado. Cambio tecnológico, convergencia en comercio, en tecnología, en otros factores, la importancia de la cadena de valor, los megaacuerdos. El TTIP era un acuerdo que se iba a firmar con la etapa de Obama, que no pudo ser alcanzado por imposiciones que tenía Estados Unidos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Quedó el TPP-11, que es el heredero del TP-12, fue el acuerdo transpacífico planteado por la administración anterior americana, y que luego el presidente Trump se retiró del mismo y quedó Japón acá. Y están allí como actores países del sudeste asiático, por supuesto Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea, pero no está, perdón, no está Corea, pero no están, digamos, países en desarrollo de otras regiones, excepto nada más y nada menos que los países de nuestra Alianza del Pacífico, Perú, México y Chile. Y la fuente de tensión y conflicto, donde está toda la problemática social y la explotación de recursos naturales, que me parece importantísimo, el tema del cambio social, el tema de la destrucción de los ingresos y otros temas que no se pueden abordar acá. Y desde el punto de vista social me pareció importante marcar quiénes, si los podemos de alguna manera tipificar, quiénes van a estar participando en este proceso mundial. Por un lado, y hemos organizado en esta pequeña planilla, por generaciones. Obviamente quien les habla pertenece al Paleolítico, es decir, está en la primera, que nació antes de 1945, por coquetería, no doy en qué milenio centenario fue o milenio. Y luego viene el baby boomer, la generación X, los millennials y la nueva generación emergente. Es importante ver la diferencia en términos no solo digitales, que es un ordenador a futuro muy importante, me parece, sino qué quieren de su vida, porque esto va a influir en qué van a pedir socialmente, cuáles van a ser sus demandas, de qué manera van a interactuar, cómo se van a comunicar, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de enfoque puede ser muy útil y necesario para la elaboración de posibles escenarios a futuro. Y vuelvo a uno de mis campos preferidos, que son modelos político-económicos vigentes y que no se estudian normalmente, se estudian en economía, pero no se estudian desde el punto de vista político-social. Esto, por supuesto, es un esquema muy elemental que lamentablemente no puedo desarrollar, porque tiene después una cantidad de desagregados, pero quise marcar simplemente lo que era el capitalismo 50 años o 50, 70 años atrás, siglo pasado, hasta en sus primeras elaboraciones de ese momento, a las actuales. En realidad estamos hablando de capitalismo de Estado, en el primer acápite del triángulo o de las flechas de la segunda parte, el humanismo socialista, y pongo humanismo en ambos casos porque quiero pasar más allá de la parte economía y organización política directa y plantear el elemento cultural. Existe un humanismo en este marco, tanto en lo liberal como en lo socialista, con contenidos a veces distintos. Lo que importa, quería destacar acá, porque no está, qué papel para las redes es uno de los grandes articuladores y los grandes dinamos de la acción social contemporánea. En el siguiente, cambios económicos, sociales y tecnológicos en los próximos 50 años. Acá hay simplemente un súper una nano presentación. Tomo cambio demográfico, por favor, miren los números y la velocidad de cuándo los vamos a tener. No estamos hablando de 100 años de acá, estamos hablando de 15 años, de 30 años hacia adelante. Y la distribución, nadie habla de África, pero África va a tener más del 50% del crecimiento de la población. Nosotros vamos a estar en segundo lugar, paralelo más o menos con América del Norte y con Asia. Lo importante acá entonces otra vez es el incremento que va a haber en la proyección de los ingresos, las asimetrías, y para ello pongo dos números nada más escalofriantes.
que surgen de estudios de organismos internacionales. 3.500 millones de personas poseen los mismos recursos financieros que las 35 personas más ricas del mundo. A esto tendremos que ver el coeficiente de Gini, situaciones de pobreza, etcétera, etcétera, que no podemos tocar acá, pero son bien conocidas. Y la simetría también en conocimiento, lo que implica en las otras asimetrías para futuro. Cómo entonces aquellos individuos altamente capacitados van a tener mayor posibilidades de tener ingresos mucho mayores por ese tipo de carga. Luego el problema de las migraciones, que continuará, y el tema de migración ambiental, que también continuará. Y rápidamente llegando cerca al fin, los cambios que va a haber en quiénes van a ser los actores importantes de primer, segundo, tercero, cuarto nivel de rango en el orden mundial del futuro, sea uno y otro. Obviamente estos son números primero pensados con modelos previos al coronavirus, pero de cualquier manera lo que quiero destacar acá, porque nadie sabe quién va a estar primero o segundo, está claro que China y Estados Unidos van a estar entre los primeros lugares, pero quiero que observen los otros actores. Cómo surgen países del tercer mundo, del mundo de desarrollo, como Brasil, como México, cómo las grandes potencias europeas se bajan, cómo surgen otros países asiáticos como Indonesia, etcétera, etcétera. Tenemos una nueva configuración y esto es lo que tenemos que tener, me parece a mí, muy en cuenta en América Latina, es decir, cómo Asia ocupa ahora el lugar de región más relevante y lo va a seguir haciendo en los próximos 30 o 40 años. Adelante. El próximo les da el cóctel riquísimo de tecnologías emergentes, donde las digitales son las que estamos destacando hoy, al igual que las biotecnológicas, pero quedan sin tocar todas las que hacen energía al medio ambiente, materiales avanzados. Y esta para que tengamos una representación muy brutal de lo que son el impacto de los acuerdos de libre comercio y las cadenas de valor a través de las inversiones empresariales. Acá vemos claramente los centros y en estas madejas que lamentablemente no son de lana, sino realmente de circuitos financieros y de productos, bienes, vemos quién tiene el centro y cómo tanto América Latina como África ocupan posiciones bastante verticalmente secundarias en este esquema, y Asia surge con mayor fuerza. Por último, las empresas de conectividad internacional, las nuevas GAFA, que cubren la mayor parte de las comunicaciones mundiales hoy con los últimos gadgets tecnológicos. Sus motores de búsqueda, como dije, tienen la capacidad de, en mi entender, influenciar conducta de manera significativa. Estos son los megacuerdos económicos, que no por casualidad son transpacíficos, pero fíjense que están concentrados en Asia. Ya los comenté rápidamente, y vean que a través del RCEP, que es el que tiene todo el sudeste, y tiene China, Corea, Japón, pero tiene Australia y Nueva Zelanda, pero tiene a los países de Alianza del Pacífico, ya América Latina, es decir, ya el acuerdo transpacífico incluyen ya, aparte de América Latina, este desarrollo nos va a cambiar mucho las posibilidades a futuro si lo sabemos aprovechar. Y quiero como último, muy rápidamente, plantearles como una posibilidad de las muchas que veo, de no quedarnos en el viejo, pero aún poderoso e instalado, paradigma del sistema internacional de Estados nacionales. Yo destaco que todos estos actores, que todos estos procesos significan nuevas configuraciones del sistema. Hablar del sistema internacional ya queda corto, me parece suficiente. No tenemos en cuenta, lo tienen los geógrafos y los comerciantes, que hay un sistema internacional de ciudades. Acá pongo simplemente para que ustedes vean los hubs calificados y especializados en diferentes elementos o procesos que cubren todo el mundo, y podría presentarles mucho más,
hay jerarquías, hay órdenes también entre estas ciudades, de interacción entre las ciudades, pero quiero América Latina. Fíjense, estos son estudios de consultoras muy importantes, McKinsey, por ejemplo. Se estima que 2.000 áreas metropolitanas van a contribuir a partir del 2030 en un 75% del crecimiento mundial. Si tomamos entre esas las primeras, o las más importantes, 600, perdón, tienen ya el 62% de ese total. Pero bajemos ahora a América Latina. Miramos hoy y estamos con 315 millones aproximadamente en 200 ciudades, con un PIB que suma 3,6 trillones de dólares. Y en ese marco, 10 ciudades más importantes tienen un PIB per cápita promedio de $18.000. Ahora, en el 2030 en adelante, vamos a tener en esas ciudades más del 50% de la población económica activa y el 65% del total del crecimiento latinoamericano. Pasemos a la última. Y esta va a ser la configuración de América Latina. Nadie está pensando en esto, no nadie. Los geógrafos lo están pensando, pero no los políticos, no los especialistas internacionales y no los economistas. Esta va a ser la configuración de América Latina ya. América Latina es la región de más alto desarrollo y urbanización del área en desarrollo. O sea, de todas las regiones en desarrollo. Vamos a tener megaciudades, vamos a tener 85% de población urbana organizado en 3 grandes segmentos. El del norte, México, Estados Unidos, parte sur de Estados Unidos, parte de México y algo poquito la cola en América Central, y luego lo que hoy llamamos Mercosur, con Brasil y Argentina. Uno en Brasil, que toma desde Río de Janeiro hasta el sur, hasta Campinas, que tiene no medio la mitad de la población, pero cerca, y supera el 50% del PIB brasileño. Y por nuestra parte, el arco Buenos Aires, Córdoba, que tiene prácticamente ahí perfecto, mitad de población y 50-49% del PIB nuestro. Esta es la configuración. Habría que relacionar esto con la filmina anterior y relacionar esto con otras filminas que obviamente no les puedo mostrar hoy, donde ustedes vean la distribución en Asia, en el sudeste, en China, el nuevo plan chino de localización urbano citadino, digamos así, con más de 200 ciudades, de 1 millón de personas, 100 ciudades de 1 millón de personas, 500.000 personas y mucho más. Es decir, esta es una nueva forma de operar que podríamos tener, esta es una nueva forma y espacio de cooperación que querría terminar. Bien, termino porque estoy con el tiempo justo. Antes de la última filmina, querría decirle lo siguiente. En suma, para mí los cambios generados no son suficientes, no están dadas aún las condiciones para escapar del actual modelo de desarrollo socioeconómico y cultural mundial. No creo que se pueda volver a un proyecto de nacionalización económica generalizados y que puedan funcionar todavía. Se requiere generar un cambio todavía muchísimo más profundo, sobre todo en nuestras sociedades, para lograr una transformación social, política y económica que nos lleve a eliminar o reducir significativamente los problemas de inequidad, de pobreza, de defensa del medio ambiente, de utilización adecuada y virtuosa del mismo y de una nueva solidaridad social. Lo que yo he comprobado, lo que pienso es que los ejemplos que tuvimos claramente no conducen en esa dirección. ¿Hay ejemplos de solidaridad? Sí. Los médicos han sido médicos sin fronteras, se ayudaron. Las empresas también se ayudaron, hasta el momento que había que sacar la vacuna, donde lógicamente el interés económico se privilegia y hay una competencia feroz. ¿Los países fueron solidarios? Sí, en algunas partes, pero cuando no tenían remedios o barbijos o equipamiento, se han parado aviones y confiscado cargamentos que de otro lado ya comprados
para satisfacer las necesidades de uno u otro país. Es decir, tenemos, como siempre, un sístole y un diástole diferenciado. Termino entonces con estas reflexiones sobre qué orden mundial del futuro, y simplemente quiero destacar, creo que estimo que va a haber un mundo político y económicamente multidimensional, multipolar, multicultural, con un enorme incremento, un importante, por lo menos incremento de la capacidad de acción autónoma de actores no estatales, que va a aumentar su número y su capacidad. Los individuos, las corporaciones, las redes sociales, las organizaciones de todo tipo. Y va a estar dotado de muchos niveles de acción, interactuando entre sí en un contexto mucho más complejo y de mayor diversidad naturalmente. Si no tenemos estados hegemónicos, o no pueden, o sus alcances son muy limitados, tendremos una configuración más descentralizada de la gestión y del orden. Y desde ya creo, y esto está tomando cuerpo hoy, la ruta de la seda para mí es el ejemplo perfecto, nuevos ámbitos y formas de representación e interacción, cambiantes configuraciones de poder y su gestión. Estos espacios geográficos, geopolíticos y económicos nuevos, como la ruta de la seda, que no son de un país, son de muchos o no son de ninguno. Y van a tener entidades propias y fuerzas y acciones propias. Bien. Mi deformación profesional, tal vez, por mi especialización en Asia, hace que siempre recurra a la síntesis, y creo que las síntesis más perfectas están en viejos tomos de sabiduría asiática. Ahora estamos hablando de futuro, y por lo tanto es la percepción, es la mirada hacia adelante. Y la otra dimensión es el conocimiento. De ahí los dos elementos que he traído del pasado chino. Oír lo que todavía no ha sucedido es estado de sabiduría. Ver de antemano lo que no ha cobrado forma es sabiduría. Y el segundo, el que estudia no reflexiona, se detiene ante la confusión. El que reflexiona y no estudia no puede superar la complejidad. La complejidad, el juego del día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moneta. Realmente una maravillosa conferencia para mirar el sistema internacional, transnacional, desde una mirada prospectiva, los actores internacionales emergentes, en la economía mundial, los megacuerdos económicos asiáticos y transpacíficos, el sistema internacional de ciudades y lo último que usted plantea, el orden mundial en un mundo policéntrico. Muchas gracias de verdad por esta conferencia tan esclarecedora sobre un conjunto de dinámicas que hacen a lo que es el capitalismo pandémico. A continuación tenemos la presentación del doctor Alfredo Seoane, director del CIDES UNSA. Por favor, doctor Seoane. Podemos comenzar, doctor Seoane. El micrófono. El doctor Moneta ya puede cerrar la pantalla. Sí, para ya dar se paso, ve. ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación, no sin antes elevar un saludo muy cordial a las autoridades que nos acompañan, el doctor Diego Murillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Pablo Jacobkis, de la Universidad 3 de Febrero, la profesora Nelly Balda, amiga directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la UNSA, doctor Carlos Moneta, querido colega, y a todos ellos y a todos los que me falta citar y mencionar, pero que han trabajado para este proyecto de la Cátedra Binacional Argentino-Boliviano, felicitarles por esta muy buena iniciativa de integración
académica entre Bolivia y Argentina. Yo entonces voy a presentar esta ponencia que se llama Tendencias globales y locales de la crisis sistémica. Me refiero a la crisis del COVID, que ha abarcado a la casi totalidad del mundo y que está ahora en su máximo fuerza, con su máxima fuerza aquí en América Latina. El otro título o el subtítulo es Buscando oportunidades de cambio. Bien, quiero introducir el tema con este concepto que es el decrecimiento. Ha habido un debate muy importante en la región y en el mundo pregonado sobre todo por ciertos sectores progresistas, donde se decía que lo que había que buscar era el decrecimiento porque el medio ambiente ya no aguantaba más la forma de activismo y dinamismo de la economía capitalista, y que eso iba a permitir entonces detener el deterioro del medio ambiente, el calentamiento global, etc. En su momento, es decir, antes del COVID, esa hipótesis a mí me parecía poco viable, incluso hasta reaccionaria, porque implicaba que, por ejemplo, Bolivia o Argentina o Sudamérica o Latinoamérica o etcétera, el mundo en desarrollo, debería quedarse con su PIB per cápita actual. Y eso significa ni más ni menos que socializar la pobreza. Pero el decrecimiento se ha dado, producto de la crisis del COVID. Este crecimiento ha ocasionado que las economías avanzadas y las economías en desarrollo o emergentes entren en una contracción que puede ser la más feroz desde las últimas 6 décadas, vale decir, después de la crisis del 29-33, o incluso la supere. Y están emergiendo problemas preexistentes como el desempleo y la precarización del empleo, la profundización de las desigualdades de género, juventud y niñez sin esperanzas y sin educación de calidad, el incremento de la pobreza extrema, sistemas de salud colapsados y otros más. Esto se va a exacerbar en los países ricos y mucho más en los países pobres. Algunos hablan de que esta situación de crisis va a tener una recuperación rápida en forma de V chica, esto no está en la gráfica. Otros dicen, más realistamente, que tendría la forma de una U alargada, o algunos dicen como el símbolo de Nike. Pero recientemente también se ha empezado a hablar de que hay una caída fuerte de la economía y que va a tener una forma de silla, que está aquí en esta línea roja, en forma de silla. Una caída, una meseta, o sea, y una doble caída, una nueva caída, y no la recuperación que todos están esperando. Algunos organismos como el Fondo Monetario esperan una recuperación rápida, que en 2021 ya la economía mundial estaría recuperando el crecimiento. Otros hablan de que esta recuperación sería más tardía, y otros piensan que incluso las cosas se podrían agravar. Aquí, por ejemplo, vemos las hipótesis que ha presentado la OMC. Lamentablemente no puedo ver esta parte de mi gráfica. Un ratito, por favor. Quiero retirar esta... ¿Cómo puedo hacer esto? Ahí. Sí. Entonces, la OMC ha presentado unos escenarios, uno de hipótesis optimista y otro pesimista, señalando que el PIB de la economía mundial, por ejemplo, en la opción optimista, solo va a decrecer el 2020, o sea, este año, en menos 2.5, y que el próximo recuperaría el crecimiento con 7.4. Y en su escenario pesimista,
la caída sería más fuerte, pero la recuperación vendría igual el 2021. Entonces aquí faltaría un escenario hiperpesimista de que algunos hablan de que ni siquiera el 2021 habría esa recuperación. Como ven en estos datos, la caída va a ser más fuerte que la de la economía mundial en las economías de América Central y del Sur. Y el escenario pesimista sería del 11%. Y bueno, no tenemos el escenario hiperpesimista. Ojalá que este no ocurra, pero también hay que imaginarlo. Esto hace relación con la contracción del comercio. Hay una hipótesis optimista y una pesimista, muy alta de contracción del comercio. América Central y del Sur más afectadas que el promedio mundial, en realidad la región más afectada en el comercio en el mundo. Y esto hace también en relación con una situación que muestra cómo desde los años 80, cuando se dio la terrible contracción del PIB en todos los países de América Latina, se dio paralelamente el incremento de la situación de pobreza. Eso, para recuperar el PIB per cápita, América Latina requirió 14 años y eso recién se logró el 94. En cambio, para recuperar los niveles de pobreza que existían en el 80, se tuvo 25 años hasta el 2005. Y lo siguiente es que la etapa de recuperación, que fue lenta, pero luego se aceleró a partir del 2004, muestra que también hubo un retroceso de la pobreza muy importante, pero otra vez, con la caída del crecimiento económico, esta se va expandiendo. Entonces, imaginemos cómo va a afectar el decrecimiento sobre la situación de la pobreza en nuestra región. Bueno, esta visión es crítica de la forma en que el pensamiento económico ha considerado a los componentes que hacen al sistema económico. Y ha considerado que el capital y el equipamiento son los componentes estructurales axiales del sistema, y el factor humano es algo apendicular. Esta impresionante actividad económica que vive el mundo actualmente, cuyo motor propulsor surge de las nuevas tecnologías, está dominada por la lógica de los negocios, lo que Mariana Mazzucato llama el capitalismo de casino, que se apropia pero no crea valor, que extrae pero no crea valor, o incluso destruye aquellos emprendimientos que son creadores de valor a través de el predominio del capital financiero, los monopolios, por ejemplo, del sector farmacéutico que basan su enriquecimiento en el monopolio de las patentes. En fin, hay una lógica egoísta de casino que predomina en el mundo. Pero esta pandemia va a poner, me parece, freno a esto más tarde o más temprano que tarde. Porque debe cambiar, como es urgente, la relación entre los seres humanos y con la naturaleza. Pensamos que lo que hay que buscar es mayor importancia a la preservación de las condiciones de vida con bienestar y armonía con la naturaleza, antes que el incremento permanente con fines de ganancia. Es la búsqueda de una nueva racionalidad, lo que se llama la deconstrucción. La deconstrucción no es la destrucción, pero tampoco es la reconstrucción simple. Es buscar un nuevo paradigma. Eso se hace necesario. Ahora, cuando hablamos de la deconstrucción, tenemos que buscar niveles. Y es importante pensar a nivel global, a nivel regional, latinoamericano, y a nivel nacional y a nivel local, subnacional.
Entonces, para ello, lo que decimos es que es necesario pensar en otra forma de desarrollo que implique equidad y menor intervención dañina sobre el medio ambiente y la naturaleza. El mismo COVID-19 es un producto de la desenfrenada actividad de producción y acumulación de capital que genera contaminación y deterioro ambiental. El ejemplo más claro es la dinámica de crecimiento desenfrenado de la economía china que causa, entre otras cosas, esta pandemia. Pero también, digamos, una contaminación del aire, de los mares, una depredación de la naturaleza en general. Pensar la deconstrucción entonces es lo vamos a abordar desde el plano global, regional, nacional y local, como decía al principio de esta lámina. Pero por razones de tiempo solo me voy a referir principalmente al ámbito global y regional. ¿Cuáles pensamos que son los principales ejes de la deconstrucción a nivel global? Decir que se necesita una nueva arquitectura del sistema internacional parece obvio, pero no es fácil. Esto tendrá que ser acompañado por nuevos contratos, nuevos acuerdos constitutivos entre las naciones, pero también al interior de los países, para que se dé una salida creativa a la triple crisis que se está viviendo y que se vivirá por tan largo tiempo, que es una crisis sanitaria o de la salud, una crisis económica y una crisis sociopolítica. Pero estamos en el marco de una disputa hegemónica global y también en los ámbitos nacionales y locales. Esto genera tensiones y procesos de deterioro de la convivencia que de alguna manera están conduciéndonos hacia una situación despreocupada por la suerte de las periferias geoeconómicas, periferias humanas, periferias naturales. Permítanme ese concepto. Estas periferias geoeconómicas, bueno, son los países que no están en el juego importante o trascendente del poder mundial, pero que sufren sus consecuencias. Las periferias humanas, esta gran cantidad de gente sin esperanza y en situación de pobreza. Y las periferias naturales, bueno, aquellos espacios donde no ha llegado, digamos, el desarrollo en su manifestación más intensa como lo está haciendo en las grandes urbes del mundo. Entonces, en las condiciones que se presentan en el presente, no solo por la situación de la pandemia del COVID, sino por el deterioro del medio ambiente, por el deterioro de las condiciones de la reproducción humana y de la reproducción de la naturaleza, es necesario deconstruir la economía tradicional. Hay que superar esta economía tradicional, si no, esto va a ser un esfuerzo, una crisis que no va a ser superada, sino que después de esta pandemia va a venir tal vez otra, o el medio ambiente va a mostrar sus límites y va a generar catástrofes. Entonces, esta economía nueva, esta deconstrucción del desarrollo económico tiene que estar fundamentada en darle importancia al humano y a la naturaleza. Y en ese marco también es un eje de la deconstrucción sistémica global, la cooperación y no la competencia por la hegemonía en un sistema económico depredador como el que hemos descrito. Hay que aprender de la historia. ¿Qué nos enseña la crisis del 29-33 y la Segunda Guerra? La crisis del 29-33 se produjo por una caída de la demanda y la volatilidad de las bolsas de valores, la volatilidad bursátil. En 1929, eso no afectó tanto la infraestructura ni los bienes de capital, ¿no? ni los equipos. Lo que afectó fue sobre todo al empleo. Grandes contingentes de personas que no encontraban empleo, mientras que
las fábricas estaban instaladas, pero sin actividad. Entonces, lo que no debería separarse se separó. La gente sin empleo y las fábricas sin empleados, o las empresas sin empleados. Entonces, estas fábricas, estas infraestructuras quedaron sin uso. Se generó una capacidad ociosa. Viene Keynes, John Maynard Keynes, el 36, o antes se produce el New Deal en los Estados Unidos, y se da la idea, o se ve la necesidad de que los gobiernos respondan ante la retracción del gasto privado con expansión del gasto público, generando demanda efectiva para darle salida a la producción que quede estocada y empleo a la población que está sin empleo. Entonces, esa intervención del Estado ha de ser, digamos, la medida contracíclica que ha de permitir la superación de esa crisis coyunturalmente. Pero existe una derivación del keynesianismo, que es el keynesianismo militarista, ¿no? Estos gobiernos que empiezan, para recuperar actividad, a gastar en la producción de armas, armarse, y esto también acompañado de prácticas proteccionistas, contracción del comercio internacional, disputas geopolíticas por espacios de influencia y de dominio de rutas comerciales y de fuentes de recursos naturales. Producto de ello, devino la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se produjo una crisis que tuvo una solución, pero también en esa solución hubo un error, un problema, que fue el militarismo. Después esto va a dar lugar a lo que se conoce como la reconstrucción, pero yo quiero que lo pensemos también como este concepto que estoy planteando, la deconstrucción, que no es la reconstrucción simple de lo que existía, sino es una transformación. Y creo que sí, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a prevalecer bajo la hegemonía incuestionable de los Estados Unidos es el nuevo orden internacional que se construye en Bretton Woods en 1944 y en su ámbito político y de seguridad, con la Carta de San Francisco y la creación del Sistema de Naciones Unidas en 1945. Aquí hay una visión de reconstrucción interesante, inteligente, digamos, donde participó el mismo Keynes y otros keynesianos, que consistió en recrear una economía internacional que, bajo principios liberales, expande el comercio y el intercambio, y para ello cuente con un sistema de pagos y de ajuste y financiamiento de los desequilibrios de balance de pagos, así como fomentó y financió el desarrollo, la descolonización de importantes espacios del mundo. Entonces se generó otro esquema liberal, capitalista, que dio sus frutos. Las ideas allí plasmadas fueron de gran creatividad y lograron que el sistema se expanda, que haya un desarrollo capitalista impresionante, que emerja, digamos, una situación de paz relativa, no deberíamos decir completa, pero sí paz superadora de las disputas de las décadas anteriores, y lo que se ha dado a llamar una hegemonía benévola, que yo pongo entre comillas porque fue una hegemonía muy conveniente a los intereses del hegemón Estados Unidos. Se produjo por ello un gran avance de las ciencias, de la producción y del capitalismo en general, ¿no? Y se dio el periodo más grande de la expansión económica en la historia. Sus consecuencias están presentes hoy día. Es en parte la globalización, es en parte el multilateralismo, es en parte una serie de regímenes internacionales como los actuales que impulsan los objetivos de desarrollo sostenible, los anteriores de los objetivos de desarrollo del milenio. Impulsan el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas, el surgimiento de regímenes internacionales, como el de mitigación del cambio climático, como entre muchos otros regímenes internacionales, como el régimen de comercio libre, etcétera, etcétera. Bien, entonces el desafío del presente es aprender de la historia.
Esta es una crisis muy diferente y de lo que se trata sería no tanto de darle continuidad a la misma vorágine de expansión del capitalismo, sino de imaginar un nuevo sistema mundo capaz de construir sobre bases adecuadas la sociedad globalizada, tecnológicamente avanzada, democrática y en armonía con la naturaleza. Aquí son solo conceptos abstractos. Creo que sin embargo, es una necesidad sentida muy perentoria. Hay una falta de liderazgo evidente. No es como en los años, es como en la década de los 30 del siglo XX, en el que se disputaban la hegemonía la Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos un poco ausente de la disputa interhegemónica, pero presente con su poderosa economía. En realidad es una situación donde no hay pues una hegemonía clara, hay una multihegemonía que normalmente es inestable para el sistema, ¿no? Esto va a generar disputas nacionalistas, las opciones no cooperativas se van a imponer, va a generar desequilibrios. Por ejemplo, la Liga de las Naciones que se creó post Primera Guerra Mundial ha de ser un fracaso. Se va a dar muchas políticas proteccionistas y de lo que se llama políticas para arruinar al vecino. Esa competencia tan de los nacionalismos, sobre todo europeos, va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el periodo de posguerra mundial, que tuvo sí un liderazgo clarísimo y que propuso al resto del mundo un marco cooperativo de reconstrucción y creación de un orden internacional benévolo, ha funcionado relativamente bien hasta ahora. La reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, la creación de los bancos como el Banco Mundial o el Banco de Reconstrucción Internacional y Fomento, en su momento hoy Banco Mundial o Grupo Banco Mundial, las comisiones para el desarrollo en las regiones atrasadas, como fue la CEPAL, etcétera, son cosas que proveyó, o son bienes públicos que nos proveyó ese orden internacional por Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese orden que funcionó, yo creo que está en crisis y puede escalar hacia manifestaciones violentas y de anarquía y de confrontación que es importante evitar. En concreto, la disputa hegemónica entre Estados Unidos y la China, que se está tensionando mucho en estos últimos tiempos, en estos tiempos recientes, muy recientes, con el tema de Hong Kong, con el tema de la guerra comercial, etcétera, no podrá resolverse en sí misma, en su propia lógica. No podrán llegar, digamos, estos poderes, estos países inmensos y tan ricos, a un entendimiento que vaya por fuera de pensar la deconstrucción. O sea, porque esto, si no, debería preocupar, ¿no? Hay una lógica de intereses y disputas geopolíticas, comerciales o de predominio, y no están tomando en cuenta la sustancial necesidad de la reproducción de la vida humana y de la naturaleza. Evitar ese choque yo creo que es una de las principales tareas para el futuro que tiene la humanidad, digamos, en concreto, pero en particular quienes pueden ser jugadores importantes en esta construcción de un nuevo orden, esta deconstrucción. Entonces, para esto hay una necesidad de cooperación y una visión de futuro adecuada a estas urgencias, que solo pueden provenir de una visión multilateralista, cosmopolita, de la humanidad, digamos, y con marcos de cooperación, porque es lo que predomina también como actores de la realidad mundial son los estados nacionales todavía, pero que tengan
actitudes y propósitos cooperativos, porque esto es lo urgente. Entonces se requiere que el multilateralismo se fortalezca e independice del predominio de las hegemonías. Entonces este es un mundo añorado, pero el único posible, digamos, racionalmente hablando. Ahora, no es fácil que esto vaya a suceder. Hace falta algo de contundencia en términos concretos, plasmado en regímenes internacionales, políticas públicas y movilizaciones sociales a partir de actores políticos concretos, ¿no? Movimientos en favor de eso. Jeffrey Sachs pronostica que hay un principio general en las crisis económicas globales. Sin cooperación, una crisis como esta puede crear una sombra de depresión muy larga. Yo diría una sombra de violencia y de destrucción muy larga. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, señala que el coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser posible si las potencias mundiales clave son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego reunir a toda la comunidad internacional. Pero ¿qué pasa si estas potencias claves mundiales no están en esa aproximación, ¿no? En el mismo sentido, Bill Gates propone que se busque la instalación de un gobierno global, algo tal vez utópico, y complementa diciendo que pese a las reticencias que muestra el actual gobierno de Trump para avanzar en esa dirección, señala que los Estados Unidos van a acabar involucrados de forma más fuerte que ahora en la lucha global contra el virus. Y nosotros le aumentaríamos aquí algo que nos gustaría escuchar, es que van a acabar involucrados en la deconstrucción del sistema hacia un sistema más humano y amigable con la naturaleza. En ese marco, ya entrando a los temas de análisis coyuntural, se pronostica que la reelección de Trump implicaría una mala noticia para la solución cooperativa, mientras que la elección más probable ahora, por las encuestas del candidato John Biden, puede resultar en un mejor panorama para que los Estados Unidos actúen en una colaboración entre grandes potencias. El otro actor es China, que se han producido tensiones y presiones mutuas entre Estados Unidos y la China. Las desavenencias por los acuerdos, por el tema comercial. Hay una escalada entre ambas potencias por el tema de Hong Kong. Y en general hay un ambiente de tensión en esa relación. De hecho, los Estados Unidos tienen como principio de su política exterior el detener o frenar a China. China ha expandido su influencia y presencia económica a escala global. Trata de copar el terreno que va dejando los Estados Unidos, ejerciendo comercio, cooperación, inversiones a varios países de África, América Latina y también en países más desarrollados. Por ejemplo, últimamente ha estado ayudando a los países afectados por el virus, incluso aquellos de Europa como Italia o España. En América Latina su presencia es grande, cada vez mayor. Pero hay un tema que es preocupante respecto a esta presencia china y esta fuerza y esta dinámica que parece imparable. Es que tiene una actitud respecto a los recursos naturales y a los recursos humanos explotadora, depredadora, yo diría, ¿no? En mi país, aquí en Bolivia, están contaminando empresas chinas los ríos del Amazonas, están impulsando deforestación de bosques de la Amazonía. O sea, de alguna manera, el proyecto chino es bastante complicado, ¿no? Lo que se vislumbra, digamos, de una hegemonía que se imponga desde el lado chino es
un sistema bastante no benévolo, ¿no?, sino explotador. Por eso hay que lamentar que algunos países importantes, y estos en particular, no estén dispuestos a colaborar en solucionar conjuntamente los problemas globales, como son el calentamiento global, la pandemia, entre otros. Estos, como hemos dicho, solo podrán ser afrontados bajo marcos cooperativos gestionados multilateralmente. Y los bienes públicos globales solo podrían ser gestionados desde un enfoque multilateral global. Solamente esa es la imagen que, solo eso podemos imaginar como propuesta o enfoque para superar las disputas hegemónicas, que lo que tienden es a generar el caos y la violencia. Hay tendencias muy fuertes del nacionalismo en los centros. Y estas disputas geopolíticas que ya hemos mencionado. Por eso el campo de acción del multilateralismo se ve a veces restringido. El nacionalismo no solamente renacido y agresivo de Estados Unidos, el nacionalismo que implicó el Brexit, en Europa también hay tendencias de ese tipo, pero también hay esperanzas, ¿no? En varios países de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Japón y otros del Asia también tienen otro tipo de gobiernos, otro tipo de políticas impulsadas desde allá, que van más hacia la preservación de las sociedades de bienestar y buscando esos marcos cooperativos y de transformación que hemos señalado, que contemplen las necesidades del medio ambiente y la equidad social. Nuestros países, ya hablando de nuestra situación de atraso y de subdesarrollo, han de tener que aliarse con estos centros, no los más poderosos, pero sí importantes, para llevar adelante esa agenda cooperativa hacia el tema de la deconstrucción. Bueno, así como el multilateralismo es la condición para la construcción de una nueva arquitectura internacional, también está la cooperación y la integración en América Latina deberían ser fortalecidas como necesarias para que la región se convierta en la plataforma de interlocución de la misma en este escenario de transformaciones internacionales mundiales. Pero lamentablemente los procesos de integración en América Latina están estancados o agotados en su diseño actual. Hace falta un nuevo diseño estratégico para afrontar los desafíos del presente y el futuro. En ese marco, pensamos que América Latina tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que potenciar para potenciarse como interlocutor de las regiones, con las regiones del mundo, dado que, y para eso tal vez primero debería de construir su integración con una nueva visión, con esa nueva visión de bienestar humano y de convivencia con una naturaleza viva y enriquecida. ¿Por qué? ¿Qué fortalezas tiene Latinoamérica y Sudamérica en particular? Es un continente con una gran diversidad, la mayor diversidad del planeta, algunos dicen. Tiene la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Es un gran productor de alimentos y de recursos naturales, poseedor de recursos naturales. El oxígeno que producen sus selvas tropicales es fundamental para la existencia del planeta. Por ello, debería empoderarse en torno a eso y ser un actor con mayor peso relativo en las decisiones de carácter político a nivel global, pero vuelvo a repetir, con una visión de búsqueda de un futuro deconstruido como el que hemos, del que hemos analizado.
Y lo que veo en Latinoamérica que hay un gran peligro, y es que sufre el traslado de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China hacia su espacio territorial. Una especie de reedición de la Guerra Fría, que ya hemos tenido de alguna manera en los años recientes, y que ojalá eso no se intensifique, porque si pasa eso, Latinoamérica realmente no sería un actor adecuado de la nueva búsqueda, en la búsqueda de un nuevo sistema internacional deconstruido. Para el caso nuestro, boliviano, y aquí voy a terminar, y para América Latina en general, no es recomendable que se siga avanzando en el desarrollo depredador del medio ambiente a través del extractivismo. Eso de extraer recursos naturales, que es nuestra impronta histórica desde la colonia hasta el presente, hay que superarlo. Se necesita un cambio de chip en la región, pero sobre todo esto es un tema de agenda nacional. En cada país se debe buscar las movilizaciones de las energías nacionales, la movilización de las energías nacionales para deconstruir un nuevo patrón de desarrollo alejado del extractivismo y concentrado en el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Ya que en realidad aquí el espacio nacional parece ser el tema clave, porque es más concreto, y en ese espacio es donde se pueden articular propuestas de política pública que después pueden lanzarse a la región, ¿no? Y ojalá que esto vaya en un creciendo, y la región latinoamericana deconstruya su patrón de desarrollo hacia uno que pueda ser más beneficioso para, como interlocutor en el sistema internacional actual. Esto es, pues, el reto regional, y yo digo fundamentalmente el reto nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seoane. Realmente excelente su disertación para ponernos a pensar en la caída de la economía mundial, qué pasa con América Central y América del Sur, las más afectadas en términos de comercio, América Latina, el decrecimiento, cómo nos afecta en la pobreza de nuestra región, y esa lógica de capitalismo de casino que predomina en el mundo, que tiene que ir en realidad hacia la búsqueda de un nuevo paradigma y realmente una nueva arquitectura del sistema internacional que dé paso a un multilateralismo verdaderamente fortalecido. ¿Y cómo usted deposita las esperanzas en la región a través de este concepto de futuro deconstruido, donde de verdad la cooperación y la integración tengan que jugar un papel verdaderamente clave, y que se plantea para América Latina y para Bolivia en particular, este salir del extractivismo y realmente pensar en función de un nuevo patrón de desarrollo? Gracias, doctor Seoane. Vamos a dar paso de inmediato a las preguntas del público. Ha habido bastante participación y tenemos preguntas interesantes que las hemos ido tamizando. Entonces, estaríamos para que el doctor Moneta o el doctor Seoane la puedan contestar. La primera es, ¿cómo es posible adaptar las economías latinoamericanas a una nueva realidad post-COVID? ¿Se han agrandado las brechas de desigualdad social en la región? Esa sería una primera pregunta. No sé, doctor Seoane, si usted o el doctor Moneta, cuál quisiera responderla, o si ambos preferirían hacerlo de manera breve. Yo creo que por su pertinencia sugiero, sobre todo en primer plano, al doctor Seoane, por la presentación que acaba de hacer.
No sé, Alfredo, si estás de acuerdo. Bueno, entonces, digamos, repitiendo los argumentos de mi presentación, América Latina debe adaptarse a la realidad post-COVID a través de un cambio de su patrón de desarrollo, abandonando el extractivismo y buscando una interlocución diferente en un sistema internacional que está en transformación. Esto, obviamente, las desigualdades se están agrandando. Hemos visto en las primeras láminas que presenté cómo el decrecimiento va a implicar el crecimiento de la pobreza, ¿no? Lo que hemos avanzado con harto esfuerzo durante tantos años va a empezar a perderse, y tenemos que entonces buscar un nuevo paradigma, un nuevo esquema, un nuevo patrón de desarrollo que sea más inclusivo y más respetuoso de la naturaleza. Muchas gracias, doctor Sehuani. Acá hay otra pregunta que está bastante ligada a esta, que es: ¿el coronavirus aceleró el proceso de deconstrucción del modelo predominante de desarrollo en el mundo o acaso lo ha fortalecido? Bueno, voy a tomar la palabra en este caso en primer lugar. Yo creo que ustedes se encuentran acá con dos posiciones distintas, aunque el objetivo final coincide plenamente, que es otro tipo de sociedad que supere todas las asimetrías, etcétera, que se han comentado por ambos participantes. El tema es el camino a transitar. Yo planteé a través de la perspectiva futuribles y futurables. Hay un camino ideal, lo que queremos lograr, pero hay otro que es el que nos encuentra con los choques de la realidad y el que debemos transitar. En este segundo espacio traté de ubicarme, y en ese sentido creo que, como dije en la conclusión, no están dadas las condiciones todavía, lamentablemente. No es que yo no lo desee, sino que no veo, justamente por los mismos argumentos que planteó el doctor Sehuani, que estemos todavía en condiciones de llegar a eso, sobre todo en América Latina. Yo he participado, tengo más de 30 años en proceso de integración en América Latina, y no querría elaborar sobre ellos porque la mayor parte son historias muy tristes. Lo que veo siempre es como la Torre de Babel. Se construye, se desmorona y se vuelve a construir, y nunca se alcanza el objetivo. Para ser muy caritativo, diría, hay mucho más que esto. Hay que cambiar, ante todo, me parece, la visión del mundo. En muchos casos en América Latina tenemos visiones muy endocéntricas, muy limitadas. Hoy lo digital permite conocer lo que está pasando en todo el mundo. Todo el mundo tiene propuestas y experiencias de cooperación, de crecimiento en términos como lo que plantea el doctor Sehuani, que comparto. Todos tienen, hasta el país más pequeño tiene experiencias para compartir. Y creo que nosotros no estamos utilizándolas. Podría dar una cantidad asombrosa de ejemplos que cubren 2/3 del mundo de esto y de la no utilización y muchas veces del no conocimiento que hay en nuestra región. Y todos ellos son puentes, vías a construir de cooperación para el desarrollo, sin perder la identidad de ninguna manera y la capacidad propia. Podría elaborar mucho más por esto, pero me excede el tiempo. Entonces, fundamentalmente, creo que tenemos que enfrentar problemas de visión. A veces tenemos visiones muy rayo láser, focalizadas sin ver el contexto. Tenemos problemas de ver la complejidad, de tener enfoques integrales, comprensivos con H en el medio, de ver las velocidades de cambio y de ver cómo podemos adaptarnos o no.
y ver cómo países, y Vietnam, es un país socialista con el grado de apertura comercial más importante de Asia, prácticamente. Muchas contradicciones que rompen los estereotipos que tenemos, tanto en el pensamiento de derecha como de izquierda latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moneta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que va a ser el sistema de gobierno del futuro y cómo será su responsabilidad patrimonial? Cualquiera de los dos disertantes, por favor. El gobierno del futuro. Así lo Voy a sacar la bola de cristal. Perdón, pero sí, o sea, digamos, hablando con realismo, no podemos adivinar en qué tiempo y bajo qué condiciones se va a dar esta transformación, ¿no? Pero hay que pensar también la crisis como oportunidad. O sea, lo que estamos viviendo es muy grave. Hay un decrecimiento terrible. Hay una expansión de las situaciones de desigualdad, de pobreza y de tensiones en el mundo. Y podremos imaginar que lo que necesita el mundo es una nueva forma de gobernarse, un nuevo esquema de gobernanza, tal vez con más fuerza multilateral, con más fuerza de visión cosmopolita, menos nacionalismo, que tanto comercio y negocios hay que hacer para que mejore la situación de la humanidad. Tal vez no tanto, ¿no? Ese crecimiento en el modelo chino, desearlo para todos, eso no aguanta el mundo. Necesitaríamos muchos mundos para eso. Entonces, sin añorar, digamos, el decrecimiento, sin esperar el decrecimiento, ya se ha dado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una fórmula de gobierno, tal vez del sistema, o sea, tiene que haber un alineamiento entre lo nacional, lo regional y lo mundial hacia una deconstrucción. Pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Si es realista o no es realista? En el momento presente no lo sabemos. Pero la crisis es tan profunda que nos está impeliendo a buscar las oportunidades de esa transformación. Porque si no, el futuro puede ser más negro aún. Gracias, doctor Seoane. Tenemos otra pregunta. ¿El uso de las nuevas tecnologías y la emergencia de iniciativas y negocios sociales ha fortalecido el sistema capitalista mundial? ¿Quieres contestar, Carlos? Sí, sí, es fácil de contestar. Nos guste o no nos guste, lamentablemente, yo diría que sí. Pero un sí no dubitativo, firme, pero sí pero que admite otra vez estrategias alternativas. Hoy el decano de Derecho, ¿no es cierto? El doctor Murillo nombró a Morán. Morán es un especialista mundial en complejidad. Y yo terminé con una especie de exclamación: complejidad es el nombre del juego, es uno de los nombres del juego. Pero la complejidad sí se puede deconstruir también, en el sentido francés de deconstrucción, en sus partes y cómo articularlo. Entonces, es en este sentido que la tecnología es un instrumento, es neutro en sí, depende del uso que le demos. Este es el tema como un arma de fuego. Mecanismos, instrumentos. Depende de nosotros. Y por lo tanto depende de nuestra creatividad. Y creo que América Latina es una potencia en creatividad
sin tal vez desarrollar todavía, obviamente, en el grado adecuado, pero que la tiene. No tengo duda de ello, y los ejemplos tenemos todos en nuestros países y en nuestros vecinos. No hay país pequeño o grande en eso. Son recursos humanos. Por lo tanto, creo que, si bien es cierto esto, es, como dice, lo digo muy en broma, a mis amigos mexicanos, porque he tenido el placer, privilegio de vivir en México unos años, pues ¿cómo le hacemos? Es decir, ¿cómo sobre como este contexto trabajamos nosotros sobre nuestras propias bases e intereses? Hay muchísimo para hacer en ese sentido. No quedarse simplemente en aceptar el dictum como algo que no puede ser trascenderse, sobrepasarse, perforarse, reconfigurarse. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo será la lucha por la predominancia comercial entre las potencias mundiales en un futuro? Bueno. Si los dos quieren contestar, podemos también dar espacio a ambos. Claro que sí. Sí, bueno, la competencia mundial es más por las delanteras tecnológicas que por el predominio comercial. Evidentemente, si solo fuera el predominio comercial, China sería el ganador absoluto. Sin embargo, así como China le vende mucho al mundo, en términos tecnológicos, el mundo le vende mucho a China, ¿no? De hecho, si bien, por ejemplo, con Estados Unidos, la balanza comercial de China es superavitaria, la balanza de cuenta corriente, que incluye el comercio de servicios y las rentas tecnológicas, no están, ese superávit es menor, porque China también le paga y depende mucho de las tecnologías que ha desarrollado. Entonces, lo que está buscando China más que nada es acortar su desventaja tecnológica. Ahora, en ese marco, bueno, casi todas las preguntas han ido por cómo imaginamos cómo van a ser las competencias por la predominancia comercial o el uso de las nuevas tecnologías, cuál será el esquema de gobierno futuro. En realidad todo eso pues se va a ir dibujando y depende de fuerzas históricas y de cruce de caminos, digamos, entre economía, historia, evolución de la naturaleza, el medio ambiente, las pandemias, ya todo. Hay autores que están hablando que vamos a salir de la pandemia COVID-19 y después va a venir el COVID-20 o qué se llamará, pero o sea, esto se está deteriorando mucho la situación de la naturaleza, que da fundamento a la actividad humana. O sea, siempre en el centro ha estado el hombre, pero ni siquiera, siempre en el centro ha estado el capital, la lógica del capital. Pero cuando vemos que eso no puede funcionar si la naturaleza falla, y peor si eso hace que falle la salud lo más importante del hombre, su existencia saludable, eso no puede funcionar así, tiene que cambiar. Y ese cambio ha de venir, pero el cómo, las particularidades, eso es un ejercicio más de un poquito de ciencia ficción, pero lo que puedo decir es que hay pues la necesidad de, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, de no pensar tanto en la balanza comercial, no tener la mentalidad mercantilista de que tenemos que exportar todos nuestros recursos naturales, acabar con nuestros bosques para tener excedente comercial. Eso no nos interesa, no nos debería interesar. Lo que nos debería interesar es tener una mejor situación de bienestar para la población y una preservación de nuestro medio natural, porque
Eso va a ser el fundamento de la vida. Ese es el fundamento de la vida y de la reproducción de la sociedad. Nuestro proyecto nacional a partir del extractivismo es inviable. Si seguimos exportando minerales y contaminando los ríos, si seguimos extrayendo petróleo de los parques nacionales y estamos deforestando los bosques para tener una agricultura de exportación que realmente deja poco, y lo peor es que deja no tiene futuro. No podemos seguir en esa vía. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor Seoane. Doctor Moneta, si tuviera algo más usted que añadir. Muy breve, porque nos hemos extendido mucho y estos temas son riquísimos. Me parece muy importante el aporte que ha hecho el doctor Seoane ahora. Yo voy a ir a un ejemplo muy práctico sobre lo que dije antes, que veamos las posibilidades del intermedio, porque este largo camino tiene intermedios y esos intermedios hay que transitarlos con construcción positiva. Vuelvo a repetir el problema de la falta de conocimiento en América Latina, la falta de conocimiento del resto del mundo. Ya no estoy hablando de cuánto avanzamos o no en una tecnología determinada. Y en ese sentido, desgraciadamente, tenemos, yo creo, a plazo, notas muy bajas. Voy a dar un ejemplo muy concreto, ya que el doctor Seoane se refirió a China. Si ustedes empiezan a mirar los planes de China en ciencia y tecnología al 2050, existen y son obtenibles, van a encontrar, por ejemplo, que están organizados por objetivos y metas cada 10 o 20 años, según el caso, de 2030, 2050. Si miran, por ejemplo, el sector oceánico, van a ver cómo China empieza diciendo, primero vamos a estudiar nuestro contexto litoral, etc. En la segunda etapa, la otra década, va a ser los mares del Pacífico. Y en el 2050 es el conocimiento de la oceanografía mundial. Si entran dentro de eso, en la parte de explotación, van a ver, por ejemplo, qué está pensando hacer en los recursos petrolíferos sumergidos y polimetálicos, en fin, todos los recursos oceánicos. Van a ver cómo ya tiene planificada su tecnología. Si ustedes van al sector agrícola, van a ver lo mismo del 30, del 2040, del 2050, cómo va a avanzar a través de innovación y cómo nos va a cambiar la oferta en los sectores que somos fuertes, alimentos, aviar, cereales, etc. En una palabra, ¿qué implica esto? Es una forma de conocimiento es poder. Si conocemos eso y empezamos a ver con quién podemos cooperar, quién nos puede ayudar, cómo nos podemos preparar, estaremos en mejores condiciones de trabajar y defender nuestros recursos en el marco internacional. Gracias. Gracias. Bueno, estamos por finalizar el webinar, no sin antes agradecer al público que nos ha acompañado, en especial también a los disertantes, al doctor Alfredo Seoane, al doctor Carlos Moneta, al distinguido decano en ejercicio de la Facultad de Derecho, doctor Diego Murillo, a la doctora Marta Pini, de la Universidad Nacional 3 de Febrero, al doctor Pablo Yakovskis, que ya ha tenido que retirarse por asuntos de fuerza mayor, a todos los funcionarios y al público en general en diversas ciudades del mundo que han estado junto a nosotros en este webinar. Bueno, para cerrar, solamente me permito compartir una reflexión de la reconocida pensadora Judith Butler, que en una última conferencia con la UNAM señaló un dilema de trasfondo que dice: ¿cómo crear un mundo en el que la colaboración mundial pueda sobreponerse a los nacionalismos, por un lado, y a los intereses del mercado? Con esto nos despedimos, agradeciéndoles a todos su inmensa colaboración, en especial al CIDES UNSA, a la Universidad Nacional 3 de Febrero, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que hacen una realidad la Cátedra Binacional Argentina-Bolivia. Muchas gracias, muy buenas noches.